La noche era de un frío que calaba los huesos. Pero el hielo que sentía en el alma era más penetrante que cualquier ventisca decembrina. Aquí estoy, Evaristo Beltrán Quiñones, 67 años, con el alma rota y el corazón seco. Miro mi casa, la que ellos vendieron, y es como ver un fantasma. Cada ladrillo de esta estructura que se alza en la colonia Loma Bonita de Guadalajara, cada viga, cada trozo de concreto, tiene mi sangre. Literalmente. 30 años de mi vida, de sol a sol, de la espalda rota, del sudor cayendo en los cimientos para que esta casa fuera un hogar. No una simple construcción, sino el santuario donde mi Carmen, mi amada esposa, vivió y dio su último suspiro en paz. Ella se fue en esta cama, mirando por esa ventana, y yo le juré que este lugar sería eterno, un refugio para nuestra estirpe. Pero los juramentos, como los cimientos, pueden desmoronarse si la podredumbre se instala en sus raíces. La traición es una palabra que se queda corta para describir lo que Nayeli, mi propia hija, y ese miserable de Fabián, su esposo, me hicieron. Aquella Nochebuena, hace poco más de un año, no fue una cena familiar, sino una ejecución. La carne de mi carne me clavó un puñal, y no fue un puñal cualquiera, sino uno forjado con avaricia y desprecio. Me lo advirtieron no como un rumor, sino como un grito que aún resuena en estas paredes, prometiendo venganza. Y yo, que la vi nacer y crié con amor, ahora solo veo la sombra de lo que pudo ser. Meses antes de aquella Nochebuena fatídica, los aires en esta casa ya se sentían pesados, cargados de una tensión que yo, en mi ingenuidad de padre y abuelo, atribuía a los problemas de pareja normales. Nayeli y Fabián discutían con más frecuencia, susurros que se convertían en gritos ahogados en el dormitorio, pero siempre maquillaban todo con sonrisas forzadas frente a mí. Fabián, un hombre alto, y con una sonrisa que siempre me pareció demasiado pulcra para ser honesta, se había convertido en un huésped permanente, un parásito que vivía de las pequeñas pensiones y los ahorros que yo había logrado juntar. Siempre con alguna oportunidad de negocio que nunca fructificaba, siempre pidiendo prestado a Nayeli, que a su vez me pedía a mí, con la excusa de gastos de los nietos o reparaciones urgentes. Empecé a sentir que mi presencia era más un estorbo que una bendición. Sus miradas se desviaban cuando yo entraba a una habitación, sus conversaciones se interrumpían abruptamente. Un día, al regresar de la ferretería más temprano de lo habitual por un dolor de espalda, los vi. Nayeli le gritaba a Fabián en la sala sobre unas deudas, con el rostro descompuesto, y él, con esa calma irritante, le respondía con evasivas. No entendí bien lo que decían, pero la palabra casa se coló entre sus dientes, acompañada de un gesto de desesperación de Nayeli. Fue una semilla de duda plantada en mi mente pequeña, pero que con el tiempo germinaría en la amarga verdad. La semilla de la duda se transformó en un gusano roedor en mi cabeza. Empecé a observar, a escuchar, a atar cabos. Las conversaciones secretas, los nervios de Nayeli cuando yo preguntaba por el futuro de la casa, los sobres con membrete de notaría que Fabián escondía en su mochila. Mi instinto, ese que me había salvado de caídas en andamios y de estafas en obras, me decía que algo muy turbio se cocinaba a mis espaldas. Un día, mientras Nayeli y Fabián habían salido con la excusa de llevar a los nietos al parque, la curiosidad me carcomió. Recordé ver a Fabián guardar unos papeles importantes en la gaveta superior de su buró, siempre bajo llave. Tenía un juego de ganzúas que usaba para mis trabajos más delicados. Con manos temblorosas y el corazón latiéndome a 1000 por hora, logré abrirla. Y ahí estaban. Los documentos. Papeles con sellos oficiales, membretes de inmobiliarias. Y lo más impactante, un contrato de compra-venta de mi casa, con las firmas falsificadas, vendida a un precio irrisorio y, lo peor, mi nombre falsificado. Mi cabeza empezó a dar vueltas. La vista se me nubló. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi propia hija, mi sangre, podía estar involucrada en semejante bajeza? El puño se me apretó contra el papel, arrugándolo. Un frío glacial me recorrió la espalda. No era una simple deuda, no era un capricho. Era un despojo, en toda la extensión de la palabra. Guardé los papeles y volví a cerrar la gaveta,
Mi mente ya no era la misma. Ahora veía todo con otros ojos, los ojos de un hombre traicionado. El descubrimiento de los papeles de venta de mi casa fue un golpe brutal, pero lo que me esperaba días después sería la estocada final, el veneno que me hizo jurar venganza eterna. Había terminado una pequeña obra antes de lo previsto, y decidí volver a casa para descansar. Pensaba sorprender a Nayeli con unos mangos que le gustaban. Abrí la puerta con mi llave, intentando hacer el menor ruido posible, y el silencio de la casa me resultó extraño. Avancé por el pasillo, escuchando unos gemidos. No de dolor, no de llanto, sino algo más carnal. Provenían del dormitorio principal, mi dormitorio. El que compartí con Carmen durante toda nuestra vida. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué con el corazón latiéndome como un tambor de guerra enloquecido. Lo que mis ojos presenciaron fue la escena más repulsiva y dolorosa que un padre podría imaginar. Fabián, mi yerno, estaba revolcándose en mi propia cama con una mujer. Y esa mujer era Elena, la supuesta mejor amiga de Nayeli, la que venía a tomar café y a apoyarla en sus problemas. El mundo se me vino encima. Un grito ahogado se atascó en mi garganta. Mi mente no podía procesar tanta vileza. No solo me robaban mi casa, sino que profanaban el lugar más sagrado de mi hogar, el lecho donde mi amada Carmen dio su último suspiro. El asco me invadió, un asco tan profundo que casi me hace vomitar. Me retiré en silencio, con el alma desgarrada, sintiendo cómo se me secaban hasta las últimas gotas de afecto por ese par de víboras. La venganza empezó a gestarse en lo más profundo de mi ser. El veneno ya corría por mis venas, pero aún faltaba la gota que colmaría el vaso, la confirmación de la podredumbre total. Después de encontrar los papeles y presenciar la infidelidad de Fabián, me convertí en una sombra en mi propia casa. Observaba, escuchaba, mis sentidos agudizados por el dolor y la sed de justicia. No dije una palabra de lo que sabía, guardando mis secretos como un tesoro amargo. Semanas después de la escena con Elena, una tarde, escuché voces en el patio. El mismo patio donde Carmen sembraba chiles y cilantro, el lugar de paz que ahora era testigo de mi tormento. Eran Nayeli y Fabián. Sus voces subían y bajaban, pero el tono de Nayeli era de desesperación absoluta, un llanto entrecortado que me detuvo en seco detrás de la puerta. Se lo estaba confesando todo a Fabián. Lo sé, Fabián, lo sé. Sé lo de Elena, sé que has estado con ella meses. Que has gastado todo el dinero que te di para el negocio en esa mujerzuela. Mi corazón se detuvo. Ella lo sabía. Lo sabía todo. Y aún así, pero no me dejes, por favor, no me dejes. Le suplicaba Nayeli, su voz convertida en un quejido. Haré lo que sea, Fabián. Por eso accedí a vender la casa, para saldar tus deudas con ella. Pero no me abandones, te lo ruego. La escuché llorar, perdonándole sus infidelidades, ofreciéndole mi casa como sacrificio en el altar de su matrimonio podrido. En ese instante, todo encajó. La traición no era solo de Fabián, sino que Nayeli era su cómplice activa, su engranaje. Fue ahí, en ese patio sagrado, donde mi plan de venganza se solidificó, donde juré que no disfrutarían un solo centavo de mi sudor. Mi corazón se endureció como el cemento que tantas veces mezclé con mis manos. Llegó la Nochebuena, y con ella, la calma tensa que precede a la tormenta. Decoraciones baratas de papel adornaban la sala, contrastando con el pesado silencio que impregnaba cada rincón. Nayeli, vestida con un modesto vestido rojo, intentaba proyectar una imagen de felicidad forzada. Fabián, a su lado, con su sempiterna sonrisa cínica, se servía una copa tras otra de sidra, sus ojos de serpiente, escudriñando cada movimiento mío. Los nietos, ajenos a la atmósfera asfixiante, jugaban en el suelo, sus risas los únicos sonidos inocentes, en aquella casa de mentiras. Yo, Evaristo, me sentaba en la cabecera, en el lugar de honor que siempre ocupó mi Carmen. Mi mirada se posaba en cada uno de ellos, registrando sus gestos, sus vacilaciones. Fingía una paz que estaba muy lejos de sentir, una calma impostada para no levantar sospechas. Servía la cena con manos firmes, pero por dentro, mi sangre hervía.
La fragancia del pavo, de los romeritos, de los buñuelos, todo me parecía una burla cruel. La mesa que había construido con mis propias manos para las celebraciones, ahora sería el escenario de la revelación de la más asquerosa traición. Nayeli evitaba mi mirada, sus manos temblaban ligeramente al pasar los platillos. Fabián, por el contrario, me miraba de vez en cuando, con una prepotencia apenas disimulada. Sabían lo que venía, o al menos creían que sabían lo que ellos me harían. Pero yo tenía un plan que los dejaría arruinados, humillados y sin escape. La cuenta regresiva había comenzado. La cena transcurría con una lentitud exasperante. Los primeros bocados se sentían como arena en la boca. Nayeli, en un intento por romper el hielo, hablaba de trivialidades. El clima, los regalos que los niños habían pedido, los planes para el año nuevo. Pero sus palabras eran huecas, sin vida. Fabián, por su parte, se mostraba cada vez más impaciente, consultando su reloj de forma disimulada, bebiendo más de lo necesario. En un momento, Nayeli intentó una pequeña broma sobre mi edad y mi terquedad, con una risa nerviosa que no engañaba a nadie. Yo solo la miré fijamente, y la sonrisa de su rostro se desvaneció. Los niños, sintiendo la tensión, dejaron de jugar y se acurrucaron cerca de su madre. El ambiente se volvió sofocante. Cada respiración era una pequeña agonía. «Abuelo, ¿por qué no comes?», preguntó el más pequeño, su voz aguda rompiendo el silencio. «Estoy disfrutando la compañía, mi cielo», le respondí, con una sonrisa forzada. Mis ojos, sin embargo, estaban fijos en Nayeli y Fabián, esperando el momento exacto en que soltarían su bomba. Sabía que no podrían aguantar mucho más. La urgencia en sus ojos, la forma en que se miraban, buscando mutuo apoyo para el acto cruel que estaban a punto de cometer, era palpable. Sentía el veneno de la traición quemándome las entrañas, pero mi rostro se mantuvo impasible, la máscara de un viejo inocente que estaba a punto de ser demolida. Pero esa demolición no sería unilateral. Ellos cavarían su propia tumba, y yo me encargaría de tirar la primera palada de tierra. La cena llegó a su clímax forzado. Los postres estaban servidos, pero nadie tenía ganas de probarlos. Nayeli se aclaró la garganta, con la voz temblorosa, y Fabián posó una mano sobre su espalda, en un gesto de apoyo que a mí me pareció una puñalada. «Papá», empezó Nayeli, su voz un hilo apenas audible. «Tenemos que decirte algo importante. Fabián y yo hemos tomado una decisión». Mis puños se apretaron bajo la mesa. Sentí cómo la sangre me subía al rostro, pero la contuve. «¿De qué se trata, hija?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. Ella dudó, y fue Fabián quien tomó la iniciativa. «Evaristo, la verdad es que Nayeli y yo tenemos problemas financieros graves. Y, bueno, la casa es un activo importante. Hemos decidido venderla». La bomba había sido detonada. En ese instante, los gritos, tal como recordaba Evaristo, empezaron a retumbar en las paredes, pero no los míos, sino los de Nayeli, cargados de una furia que antes no le había visto. «Ya eres un estorbo, viejo inútil», gritó, su rostro enrojecido, sus ojos inyectados en rabia. Se levantó bruscamente, tirando su plato de postre contra el piso. El cristal estalló en 1000 pedazos, como mi corazón. «Tienes un mes para largarte a la calle», vociferó, las venas de su cuello hinchadas. Mi Nayeli, la que cargué en mis brazos, la que alimenté con mi sudor, me estaba escupiendo en la cara el desprecio más puro. Fabián sonreía, una sonrisa cínica, disfrutando del espectáculo. Mi máscara de calma se resquebrajó, pero mi plan aún seguía en pie. El estallido de Nayeli fue un preludio de la violencia que siguió. Mi mente aún procesaba sus palabras crueles. «Viejo inútil, tienes un mes para largarte a la calle». Me levanté de la mesa, la silla raspando el suelo con un ruido estruendoso, mi corazón desbocado por la rabia. «¿Estorbo? ¿Inútil?». Mi voz temblaba, no de miedo, sino de una indignación que me quemaba por dentro. «Esta casa la levanté yo, ladrillo a ladrillo, con mis propias manos. Es el hogar de tu madre, el lugar donde dio su último aliento». «¿Cómo te atreves, Nayeli?». Intenté acercarme a ella, a sujetarla por los brazos, a que entrara en razón,
a recordarle la vida que le había dado. Pero Fabián se interpuso, su sonrisa arrogante se endureció. «Ya te lo dijo tu hija, viejo, ya cumpliste tu ciclo aquí», espetó con desdén. Antes de que pudiera responder, sentí un fuerte empujón en el pecho. Fabián me golpeó contra la mesa, un golpe seco que me hizo tambalear. El pavo que quedaba se volcó, la sidra se derramó. Los nietos, asustados, empezaron a llorar, aferrándose a Nayeli, quien, lejos de reaccionar, solo miraba con una frialdad espantosa. «Si no empacas tus cosas en el mes, te sacaré a golpes, ¿entendiste, Evaristo?», amenazó Fabián, su voz un gruñido. La mano de él se alzó, listo para propinar otro golpe. Fue entonces cuando mi mirada se cruzó con la de Nayeli. No había arrepentimiento, solo desafío en sus ojos. En ese instante, supe que no había vuelta atrás. La piedad se había agotado. Pero lo que ese par de víboras no sabían, es que su victoria era efímera. Mi venganza estaba lista para ser servida. Y sería mucho más amarga que cualquier plato podrido. El forcejeo terminó tan pronto como empezó, con Fabián, empujándome, y yo por un instante, perdiendo el equilibrio. Mis manos se aferraron al borde de la mesa para no caer. La amenaza de los golpes de Fabián resonaba en mis oídos, pero ya no me asustaba. Solo alimentaba la determinación. Nayeli, en lugar de defender a su padre, se mantenía impasible, con los brazos cruzados, una cómplice silenciosa y gélida. Los nietos seguían llorando, ajenos a la verdadera catástrofe que se desataba frente a ellos. Levanté la cabeza, mi mirada ya no era de dolor, sino de una frialdad calculada, la de un hombre que ha perdido todo, y no tiene nada más que perder. «¿Así que la casa está vendida, Nayeli?», pregunté, mi voz sorprendentemente tranquila, casi un susurro en medio del caos. Mis ojos se posaron en ella, y luego en Fabián. «¿Y el comprador lo sabe? ¿Sabe que la compró sin mi consentimiento? ¿Con mi firma falsificada?». La pregunta cayó como una losa sobre la mesa. La sonrisa cínica de Fabián se congeló en su rostro. Nayeli palideció, sus ojos bien abiertos por el asombro. La tensión en la habitación se hizo aún más densa, si eso era posible. Su complacencia, su aire de superioridad, se desvaneció en un instante. Los había tomado por sorpresa. Esa era la primera pieza de mi ajedrez. Y sabía que tenía muchas más para mover. Fabián se recuperó rápidamente, intentando disimular su pánico. «¿De qué hablas, viejo?». «Nadie ha falsificado nada. La casa es de Nayeli». «Ah, ¿sí?», respondí con una sonrisa amarga. «¿Estás seguro? Porque yo tengo otros papeles. Papeles que demuestran lo contrario». La atmósfera cambió drásticamente. El cazador se había convertido en presa, y ellos apenas se daban cuenta. Las palabras se atascaron en la garganta de Fabián. Su rostro pasó del cinismo a una palidez enfermiza. Nayeli, en cambio, se puso a la defensiva, su voz estridente. «Estás loco, papá. Nadie te va a creer. Es la casa de mi madre. Ella me la heredó a mí, y yo soy libre de hacer lo que quiera con ella». Su desesperación era palpable, sus argumentos, patéticos, punto. «¿Heredó?», inquirí, levantando una ceja. «Carmen y yo la construimos juntos, ladrillo a ladrillo. Es patrimonio conyugal. Y aun si ella te la hubiera heredado, lo cual es mentira, una propiedad de este calibre no se vende sin el consentimiento de todos los herederos, o, en mi caso, del copropietario. Además, ¿recuerdas que la casa aún estaba a mi nombre en el registro?». Saqué de mi bolsillo interior una carpeta arrugada, de donde extraje una copia de la escritura original a mi nombre, y luego, con lentitud deliberada, puse sobre la mesa los papeles de la venta que había encontrado meses atrás. «Aquí está», dije, señalando la firma falsificada con mi dedo tembloroso. «Mi firma». Una imitación burda, pero suficientemente buena para un par de delincuentes. Pero no para un perito calígrafo. Fabián intentó arrebatarme los papeles, pero yo los sujeté con fuerza. «Esto es una trampa, una invención tuya», gritó, su rostro contorsionado por la ira y el miedo. Nayeli estaba muda, sus ojos fijos en los documentos, en la prueba irrefutable de su felonía. La casa, que creyeron haber vendido, ahora se convertiría en su prisión,
una trampa que ellos mismos habían tendido. Fabián, viéndose acorralado por los papeles de la venta, intentó cambiar la narrativa, desviando la atención con un ataque personal. «Todo esto es una mentira de un viejo senil y amargado», bramó, su voz cargada de veneno. «Siempre has estado celoso de que Nayeli fuera feliz conmigo, siempre buscando problemas». Una carcajada fría escapó de mi garganta. «¿Celoso? ¿De qué? ¿De ver a mi hija con un parásito infiel que la engaña con su propia mejor amiga?» La acusación cayó como un rayo. Nayeli miró a Fabián. Su rostro se descompuso en una mezcla de horror y furia. Él se quedó mudo, su mandíbula apretada, sus ojos disparando dagas hacia mí. «¿De qué habla Fabián?», preguntó Nayeli, su voz apenas un susurro que se elevaba a un grito histérico. «¿Qué es lo que este viejo chismoso está inventando?». Yo la miré con lástima, una lástima que ya no sentía por ella. «No invento nada, Nayeli. Sé que te duele, pero la verdad siempre sale a la luz. Pregúntale a tu querido esposo sobre sus encuentros clandestinos con Elena, tu mejor amiga». Fabián, pálido, intentó negarlo. «Eso es mentira. El viejo está delirando». «¿Delirando?», respondí con una sonrisa más gélida que el hielo. «¿Delirando cuando te vi, Fabián? ¿Revolcándote con Elena en mi cama, en la misma cama donde mi Carmen pasó sus últimos días? ¿Delirando cuando escuché los gemidos cuando vi la ropa tirada en el suelo? ¿Te parece que eso es delirar, hijo?». El silencio en la habitación fue absoluto, solo roto por el llanto de los niños y un sollozo ahogado de Nayeli. El teatro de Fabián se estaba desmoronando, pieza por pieza. Las palabras de Evaristo cayeron como bombas sobre la mesa de Nochebuena, destruyendo cualquier atisbo de normalidad. Nayeli, al escuchar la confirmación de la infidelidad de Fabián con Elena, la que creía su mejor amiga, se quedó petrificada. Su rostro se descompuso, primero en incredulidad, luego en una rabia ciega. Pero esa rabia no se dirigió de inmediato hacia Fabián, su traidor esposo, sino hacia mí, su padre. «Mientes. Estás mintiendo, viejo. Quieres destruir mi matrimonio. Siempre has querido verme sola», gritó, las lágrimas brotando de sus ojos, una mezcla de dolor y furia. Se lanzó hacia mí, intentando golpearme, pero Fabián la sujetó por el brazo. «No le hagas caso, Nayeli. Es un loco. Está inventando todo esto para vengarse porque no quiere vender la casa», intentó Fabián, desesperado por contener la verdad que yo había soltado. Su voz, antes cínica, ahora era puro pánico. Pero Nayeli no lo escuchaba. Su mirada, llena de reproche, se fijaba en mí, como si yo fuera el verdadero villano de la historia. «Siempre has sido un egoísta, papá. Siempre piensas que el mundo gira a tu alrededor». Yo la observé, la decepción quemándome el pecho. «¿Egoísta? ¿Yo? ¿Y tú, Nayeli? ¿Tú no sabías nada de esto? ¿De verdad eres tan ingenua como para creer que tu marido y Elena eran solo amigos? ¿O es que tu desesperación por mantener a este miserable era tan grande que estabas dispuesta a ignorar la verdad?» Fabián tiró de Nayeli para sacarla de la habitación, pero era tarde. La semilla de la duda, ahora confirmada, ya había echado raíces en ella, y la verdad estaba a punto de brotar en su totalidad. La negación de Nayeli era furiosa, pero no duradera. Mis últimas palabras, cargadas de verdad y reproche, la hicieron detenerse en seco, a pesar de los intentos de Fabián por arrastrarla lejos. Ella se zafó de su agarre, y sus ojos, aún inyectados en rabia, comenzaron a mirarlo a él, a su esposo, con una nueva y terrible comprensión. «¿Qué quiere decir papá, Fabián?», susurró, su voz cargada de una amenaza silenciosa. Él intentó evitar su mirada, su silencio fue su condena. «Habla, Fabián. ¿Es cierto lo de Elena? ¿Es cierto que me engañaste?». La voz de Nayeli se quebró. «No solo lo de Elena, hija», intervine, mi voz firme y sin remordimientos. «También es cierto que sabías todo. Lo de Elena, sus deudas, y que accediste a vender mi casa para pagar los caprichos del amante de tu marido, con tal de que este infeliz no te abandonara». «Lo escuché. Lo escuché de tus propios labios, en ese mismo patio donde tu madre sembraba chiles». Las palabras de Evaristo
se clavaron en el corazón de Nayeli como estacas. Su cara se desfiguró por el horror, la vergüenza, y una rabia indescriptible. Fabián, por su parte, se encogió. Un cobarde en toda su expresión. «¡Mientes! ¡Mientes, viejo!», Nayeli gritó, pero su voz ya no tenía convicción, sino el eco de una culpa que intentaba enterrar desesperadamente. «No miento, Nayeli. Y tengo las pruebas. Las pruebas de la venta fraudulenta, las pruebas de las deudas de Fabián, e incluso tengo la grabación de tu propia confesión». «No. La tengo toda, hija. No vas a poder negarlo. Tu teatro ha terminado». Su rostro, antes lleno de furia contra mí, ahora se volcó hacia Fabián, una mirada de odio puro. El teatrito de Nayeli y Fabián se desmoronó por completo, no solo ante mis ojos, sino también ante los de los inocentes niños que presenciaban la caída de sus padres. Las palabras de la grabación de Evaristo resonaban en la mente de Nayeli, su propia voz condenándola. Se volvió hacia Fabián, sus ojos una mezcla de lágrimas y llamas. «Tú, miserable, me engañaste, me humillaste», gritó, lanzándose sobre él, intentando golpearlo con sus puños. Fabián, intentando esquivarla, solo atinó a empujarla. «Cállate, Nayeli. No le hagas caso al viejo, está loco», pero sus palabras ya no tenían efecto. La explosión de su matrimonio era inminente. «Loco, dices», Nayeli espetó, sus ojos brillando con una determinación que nunca le había visto. «Estuviste revolcándote con mi mejor amiga, gastaste todo el dinero de los negocios en ella, y me convenciste de vender la casa de mi padre, de mi madre, para salvar tu mugroso pellejo». Ella lo acusaba, no solo de infiel, sino de manipulador, de ladrón. Los niños, que hasta ese momento estaban asustados, ahora lloraban desconsoladamente, viendo cómo sus padres se desgarraban mutuamente. Fabián intentó recuperar el control, pero era demasiado tarde. «Y tú, Nayeli, eres tan culpable como yo», le gritó Fabián, con la voz rasposa. «Sabías de Elena, me perdonaste. Y accediste a vender la casa para no quedarte sola. No te hagas la víctima. No te hagas la víctima». La sala de estar, antes llena de la falsa alegría navideña, ahora era un campo de batalla de reproches y verdades crueles. Yo solo observaba, con una amarga satisfacción. Mi venganza no era por fuego, sino por la verdad, una verdad que los consumiría por dentro. Lo que tanto quisieron esconder, ahora estaba expuesto, desnudo y repulsivo. La sala de estar se había transformado en un verdadero campo de batalla. Los gritos de Nayeli y Fabián rebotando en las paredes, y los niños llorando aterrorizados. «¡Basta!», exclamé, mi voz cortando el aire como un látigo. Ambos se quedaron en silencio por un instante, sus ojos llenos de odio y vergüenza. Ya no hay más mentiras que contar, ni más culpas que repartir. Su teatrito ha llegado a su fin. Con lentitud, saqué de la carpeta no solo los papeles, sino también un pequeño grabador de voz. Lo encendí, y el silencio de la sala fue roto por la voz temblorosa de Nayeli, suplicándole a Fabián en el patio, perdonando sus infidelidades y aceptando vender mi casa para pagar las deudas de su amante. La grabación era clara, inconfundible. La voz de Nayeli, la que yo había escuchado con horror meses atrás, ahora resonaba en el salón, un testimonio irrefutable de su traición. El rostro de Nayeli se volvió ceniza. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Fabián se quedó petrificado, la sangre drenada de su cara. Era la prueba definitiva, la estocada final. No podían negarlo. No podían mentir más. Era la voz de la justicia resonando en el que debía haber sido un hogar, pero que ellos habían convertido en un infierno. Mis ojos se encontraron con los de Nayeli, y por primera vez, vi no rabia, sino un terror absoluto. Había planeado esta venganza con la frialdad de un maestro albañil, que construye una pared sólida. Y ahora, la pared se les venía encima. El pequeño grabador siguió reproduciendo la voz quebrada de Nayeli, llenando la sala con la evidencia irrefutable de su desesperación y complicidad. Al terminar la grabación, el silencio que se instaló fue ensordecedor, mucho más potente que cualquier grito.
Nayeli se llevó las manos a la cara, sollozando sin control, su cuerpo sacudido por la vergüenza y el remordimiento, no por la culpa de haberme traicionado, sino por haber sido descubierta. Fabián, por su parte, estaba pálido, su mirada perdida, calculando las consecuencias legales de todo el fraude. La estafa de la casa, la falsificación de firmas, la complicidad de su esposa, punto. Todo su castillo de naipes se había derrumbado de golpe. Los niños, ajenos a los detalles legales, pero sintiendo la intensidad del drama, habían dejado de llorar, y observaban la escena con ojos muy abiertos, inocentes testigos de la destrucción de su familia. Las consecuencias de mis revelaciones eran claras y devastadoras. El matrimonio de Nayeli y Fabián, que ya era un fraude y una mentira, se había hecho pedazos frente a mis ojos. Su reputación, su estabilidad económica, su futuro, todo estaba en juego. La venganza no era una explosión de fuego, sino una implosión lenta y dolorosa. Era ver cómo se consumían en sus propias mentiras, cómo el veneno que ellos mismos me dieron ahora los corroía por dentro. Y yo, el viejo inútil, el estorbo, era quien había orquestado su caída, con la paciencia y la precisión de un artesano. Me levanté de la mesa, la silla volvió a raspar el suelo, pero esta vez el sonido fue de sentencia, no de sumisión. Fabián y Nayeli estaban hundidos en su propia miseria, el uno reprochando al otro en susurros, sus ojos esquivándose mutuamente. Los niños seguían observando, absortos en la brutalidad de la escena. Esta casa, comencé, mi voz firme, cargada con el peso de la historia y el dolor, no es solo ladrillos y cemento. Es el sudor de mi vida, es el refugio donde mi Carmen y yo construimos un hogar de amor y sacrificios. Aquí, ella dio su último suspiro, y yo le prometí que este lugar sería un santuario. Ustedes, con su avaricia y su mezquindad, quisieron pisotear esa promesa, profanar su memoria. Mi mirada se fijó en Nayeli, y mis palabras se volvieron más punzantes. Tú, Nayeli, mi propia hija, la carne de mi carne. Quisiste venderme, entregarme a la calle como si fuera un mueble viejo, todo por un hombre que no vale nada, que te ha engañado, que te ha humillado. Perdonaste su infidelidad, aceptaste ser cómplice de un fraude, con tal de no sentirte sola. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de hija eres tú? Me volví hacia Fabián. ¿Y tú, vividor? ¿Que solo has buscado enriquecerte a costa del trabajo ajeno, del dolor ajeno? ¿Que has profanado la memoria de mi esposa en su propio lecho? ¿Que has arrastrado a mi hija a la depravación? Creíste que eras intocable, que tu cinismo te protegería. Pero la justicia, aunque lenta, siempre llega. Y hoy, la justicia ha llegado para ambos. Mi voz resonó con la autoridad de un juez, sentenciándolos en el tribunal de su propia conciencia. Ya no eran mi hija y mi yerno, eran dos extraños envueltos en la podredumbre de sus actos. El peso de mis palabras, la contundencia de las pruebas, y la implosión de su relación, los dejó mudos, deshechos. Nayeli sollozaba con el rostro entre las manos, su cuerpo un ovillo de arrepentimiento y furia. Fabián, con su semblante de piedra, se había encogido, la mirada perdida en el suelo, enfrentando las ruinas de su vida. Mi misión en esa Nochebuena había terminado. Había expuesto la verdad, destruido sus mentiras y roto su teatrito. No necesitaba incendiar la casa con ellos dentro, como había jurado en mi desesperación inicial. La verdadera destrucción ya estaba en marcha, consumiéndolos desde dentro. Di un último vistazo a la sala, a los platos rotos, a la comida esparcida, símbolos de la noche destrozada. Mi mirada se detuvo en el marco de una foto antigua de Carmen, sonriendo. Ella estaría orgullosa de que no me dejara doblegar. Lentamente, me dirigí hacia la puerta. No volveré a poner un pie en esta casa mientras ustedes estén aquí, declaré, mi voz teñida de un dolor que se mezclaba con una extraña sensación de liberación. El proceso legal por fraude y falsificación comenzará mañana mismo. Esta casa volverá a ser mía, y ustedes enfrentarán las consecuencias de sus actos. Abrí la puerta, dejando entrar el frío de la noche. Los niños, finalmente rescatados por la empleada del hogar que se había mantenido al margen, me miraron con ojos asustados mientras salía.
Con dizadales evaferos mogurmuncos, amondias el presidorsutos codos mientras salía. No les dije adiós. Era un final. Y un comienzo. Mi venganza se había consumado, pero la lucha por mi hogar, y por la memoria de Carmen, apenas comenzaba. Caminé por la calle solitaria, el frío de la Nochebuena mordiendo mi piel, pero sintiendo un calor inusual en el pecho, la satisfacción de la justicia. Dejé atrás la casa, la que había sido testigo de tanto amor, y ahora de tanta traición, y con ella, dejé a Nayeli y a Fabián, inmersos en el caos que ellos mismos habían creado. Dentro, sabía que Nayeli se enfrentaba a la cruda realidad de un matrimonio deshecho, una reputación arruinada, y la inminente pérdida de la casa que tanto codiciaba. Fabián, el vividor, vería su mundo de engaños y lujos prestados colapsar, enfrentándose no solo a la ira de su esposa sino también a la justicia, que ya lo esperaba con sus brazos abiertos. El plan de Evaristo no se había limitado a una escena de drama familiar, sino que había sido el primer paso de un proceso que les destruiría la vida por completo. La casa, que ellos creyeron haber vendido, ahora sería el epicentro de un escándalo legal y familiar que los dejaría sin nada. Mi camino no era fácil. Sabía que lo que venía sería una batalla legal larga y dolorosa. Pero, por primera vez en meses, sentía que respiraba. Carmen, en algún lugar, sonreiría. Yo había defendido nuestro hogar, nuestra memoria. Y aunque el dolor de la traición de mi hija siempre me acompañaría, sabía que había hecho lo correcto. Miré hacia el cielo estrellado, las luces de Guadalajara brillando a lo lejos. Esta era mi historia de justicia. Y apenas comenzaba.